Red Empresarial, el informativo de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle. Análisis. Actualidad. Información. Red Empresarial, la academia al servicio de la comunidad. Buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de Red Empresarial, el informativo de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle, la academia al servicio de la comunidad. El día de hoy hablaremos sobre cómo sobrevivir a una crisis empresarial. Para abordar este tema nos acompaña el profesor Carlos Eduardo Cobo Oliveros, docente de la Facultad de Ciencias de la Administración, quien ha dedicado su vida al estudio de las organizaciones empresariales, sus patologías y las conductas a seguir en cada caso para intentar restablecer la normalidad. Profesor, bienvenido a Red Empresarial. Muchas gracias por su invitación. Profesor, hablemos de su trayectoria académica. Bueno, pues es muy sencilla. Soy ingeniero, terminé la carrera de ingeniería y luego me fui a trabajar al sector privado. Después de unos años volví a la universidad como profesor y hice algunos posgrados. Hice mi carrera de 40 años y aquí estamos. Bueno, profe, hay que destacar además que usted fue decano de la Facultad de Ciencias de la Administración. Sí. Bueno, y para iniciar con nuestro tema de hoy, quiero invitarlos a ver esta nota introductoria. Las organizaciones como las personas pueden enfermarse en diferentes niveles de gravedad. Por ello, mantener un estado de estabilidad en una empresa lleva consigo un continuo y desgastador esfuerzo de las gerencias. En este sentido, son esas gerencias las que todo el tiempo están tratando de compensar las entropías internas y externas de las organizaciones. Pero en esta lucha constante, muchas veces el desorden se impone y allí aparecen las crisis que pueden estar niveladas en menores, moderadas, graves y extremas. Hoy, en Red Empresarial, ¿cómo sobrevivir a una crisis empresarial? ¡Bienvenidos! Bueno, profe, y para iniciar con nuestro tema de hoy, ¿nos puede explicar qué se entiende por una crisis empresarial? Sí, las crisis empresariales, pues podemos empezar a hablar de la palabra crisis, Andrea. Al igual que los humanos, las organizaciones sufren momentos, eventos que hacen que los pongan en riesgo. Al igual que una enfermedad, puede ser moderada, puede ser grave o puede llegar a ser terriblemente dañina hasta llegar a liquidar a una empresa. Esos eventos son los que llamamos crisis empresariales. Profesor, ¿qué causa una crisis empresarial? Digamos que el COVID-19, por ejemplo, marcó un hito en la historia de crisis empresariales, pero además de esa causa global, ¿cuáles son esas pequeñas causas que causan la crisis empresarial? Sí, ya lo has mencionado. Las crisis son multifactoriales. La pregunta no es fácil, pero después de tanto tiempo, uno mirar las situaciones de crisis de organizaciones pequeñas, medianas, grandes, va encontrando un patrón, una regularidad. Y eso es lo que yo he encontrado. Y fundamentalmente hay dos factores fuera de aquellos extras que me mencionaste, que son inevitables, ¿no? Un terremoto te acaba la empresa, ok, esos naturales pues están allí. Pero fuera de esos, los más comunes serían dos a mi manera de ver. Uno, que es la gerencia misma, la mala gerencia. Porque los gerentes, muchas veces, gerentes dueños de empresas, tal vez por ignorancia, tal vez por soberbia, pierden el rumbo y dejan de reconocer en las teorías, en los conceptos que las universidades han recogido, el valioso aporte que tienen.
Entonces ellos se pierden y llegan a malas decisiones en sus procesos administrativos o en sus procesos funcionales. Y entran en crisis y muchas veces ni siquiera ellos se dan cuenta. El otro fenómeno que he encontrado como principal causa de esas crisis son los inversionistas, ya sea el mismo dueño o los socios que llamamos. Ellos muchas veces se crean expectativas ambiciosas de ganar, ¿no es cierto?, de utilidades, y le sacan a la empresa sus recursos, para beneficio de ellos, por supuesto, pero dañan la organización. Y entonces esos dos elementos los he encontrado típicos. Respecto a los socios inversores, hay una variante, Andrea, y es la de que muchas veces los dueños envejecen, ¿no? Y entonces hay que entregar la empresa. Hay que hacer sucesión de la empresa. Algunas personas no lo hacen porque uno es así, es decir, uno es apegado a las cosas, no que se quiere retirar, Andrea. Y entonces uno decide que esto es mío y no lo suelto. Algunos deciden soltarla. Y ese proceso de sucesión, muy parecido a lo que todo el mundo entiende, empiezan los conflictos. ¿Ya? Porque muchas veces el que va a recibir, que generalmente es familiar, no sabe del negocio, no le interesa el negocio, y lo más triste es que hay veces que el sucesor no tiene a quién entregarle. Y ese es terrible porque pues, la empresa puede morir fácilmente. Otro tipo de problemática que se encontró en cierta época fue los inversionistas que llamémoslos golondrina, ¿ya? Donde tú, Andrea, metes un dinero, pero quieres sacarlo rapidito con gran utilidad. O, peor, serían aquellos lavados de activos, donde provienen de dineros de fuentes negativas, se meten a las organizaciones y ellos mismos son el factor de crisis grave. Bueno, profesor, antes de seguir desarrollando este tema, porque quiero que hablemos de esas patologías de las organizaciones y que desarrollemos estas causas de crisis empresarial, lo quiero invitar a usted y a nuestra audiencia a ver estos cortos mensajes de nuestros patrocinadores y la actualidad de la Facultad de Ciencias de la Administración. En Red Empresarial, la actualidad de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle. La Facultad de Ciencias de la Administración recibió a más de 150 estudiantes admitidos a los programas académicos de posgrados para el periodo 2023-2. La oferta posgradual de la facultad incluye 2 doctorados, 9 maestrías y 7 especializaciones. Creo que es muy importante que como facultad y la Universidad del Valle dé la bienvenida y la acogida por primera vez a muchos estudiantes que tocan la puerta de la universidad y por supuesto a otros que desean continuar su formación profesional a nivel de posgrado con la Universidad del Valle. La oferta de la Facultad de Ciencias de la Administración para aquellos que han decidido optar por un estudio de posgrado es calidad, pertinencia y actualización permanente en estos estudios de posgrado que en los cuales cursan. Ofrecemos en este caso nivel de especialización, maestría y doctorado, cada una con una duración correspondiente al nivel de formación que desean o que han optado los estudiantes en este caso por el campo de la administración, el management y las organizaciones. El evento de bienvenida institucional se desarrolló en 2 momentos. El primero, un saludo por parte del equipo directivo y un segundo espacio donde los estudiantes compartieron con los directores de los programas de posgrados todas sus inquietudes académicas y administrativas. Bueno, de ese primer encuentro destaco, en Univalle siempre encontramos un saludo cálido, una excelente recibida, nos sentimos en familia, hacemos parte de una gran universidad. Y la verdad me pareció muy chévere el evento porque normalmente digamos que no es algo necesario, pero chévere venir a conocer los compañeros, los profesores, quiénes son los decanos y que nos reciban de esa manera, la verdad fue muy gratificante. La Universidad del Valle será sede del Encuentro Internacional de Investigadores en Administración.
Envía tu ponencia y participa de las conferencias, conversatorios, paneles con investigadores y expertos académicos en temas de vanguardia. Cali les espera 17 y 18 de octubre de 2023. Más información: administración.univalle.edu.co/Encuentro Internacional Investigadores Administración 2023. Regresamos a Red Empresarial, esta noche hablando sobre cómo sobrevivir a una crisis empresarial con el profesor Carlos Cobo Oliveros. Profesor, ¿por qué es importante tocar este tema de cómo sobrevivir a una crisis empresarial? Bueno, la importancia fundamental, Andrea, es porque las empresas son las que dan empleo, las que generan empleo y generan riqueza en cualquier modelo político que una sociedad se mueva. Si nosotros dejamos acabar estas organizaciones, pues la pobreza vía desempleo se nos aumenta, Andrea. Entonces, la situación es delicada cuando uno encuentra estadísticas, Andrea, de que las empresas pequeñas, micros pequeñas, mueren o tienen una tasa de mortandad altísima, de tal manera que, por ejemplo, de 100 empresas que se fundan hace 5 años, hoy, 5 años después, solo 30 quedan vivas. Eso es terrible. 70 empresarios dejaron de trabajar y dejaron de dar empleo. Eso es muy grave. Por supuesto, estoy hablando de las pequeñas. Cuando hablamos de las medianas, las grandes, cada categoría tiene diferentes fortalezas. Claro, entre más grande, más fuerte es y menos muere. Pero los chiquitos, los pequeños, de que tienen 10 trabajadores, 5 trabajadores, esas son las que más sufren. Entonces a mí me parece que dejar morir empresas por soberbia del dueño o por ignorancia del dueño, pues es terrible, ¿ya? Esa es la importancia del tema, Andrea. A mí me parece que la universidad pues tiene profesores que sabemos de esto y que sería muy bueno convencer a esos empresarios de que hay formas de ayuda. Profesor, ahorita que usted toca ese tema, ¿cómo identifico yo como emprendedora o cómo identifica un empresario que está entrando a tener causas o patologías de una crisis? Andrea, en esto de las crisis pasa lo que le pasa a los humanos cuando caen en drogadicción. La primera reacción es que yo no me la creo que estoy en crisis, ¿no es cierto? Así como yo no digo que no soy alcohólico, es decir, todo el mundo me ve que soy alcohólico, pero yo no creo, no acepto, es una negación a la crisis. Ese es el problema que yo veo, y entonces el empresario, Andrea, ante esa negación, no va a pedir ayuda. Sigue. Y como cualquier enfermedad en cuerpo humano que no sea atendida, pues puede agravarse. Y cuando se dan cuenta y reconocen, Andrea, es que vienen a pedir ayuda y probablemente ya es muy tarde, Andrea. Entonces, la negación es una de las cosas que cómo vencerla. Es igual que con los drogadictos, es muy complicado. Sin embargo, uno, si se acerca a las empresas que tienen problemas en crisis, es relativamente sencillo a través de ver sus antecedentes, sus síntomas y hacerle algunos test o pruebas, determinar la gravedad del problema de la crisis, si se dejan, Andrea. Pero si no se dejan, eso es muy difícil. ¿Cuáles son esas patologías comunes, profe, usted que se dedica a investigar sobre este tema y hacer esa analogía de la enfermedad del cuerpo humano
con la crisis empresarial, ¿cuáles son esos síntomas, por así decirlo, que viven las empresas? Bueno, Andrea, allí, pues siguiendo con la metáfora de las enfermedades, que caímos muy fácilmente en ella y ayuda mucho a comentarte, algunos profesores españoles y también americanos se han dedicado, digamos, a hacer esa analogía con la enfermedad. Y han construido libros, han escrito libros acerca de enfermedades de las empresas, patologías de la empresa. Uno puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo con esas tipologías, eso es lo de menos. Lo que sí es interesante es que hay tantas patologías como enfermedades hay. Ahora, las han agrupado, por supuesto, hasta le han dado, forma graciosa para mí, nombres de la medicina a las enfermedades. Y entonces encuentra uno en los textos que dicen, no, la enfermedad tiene osteoporosis, la empresa tiene, ¿qué es eso? Y entonces uno va y lee el texto y dice, no, es que tiene un problema en la estructura organizacional. Y entonces se meten por el camino de las estructuras, de la centralización, descentralización, etcétera, etcétera, y entonces crean unos síntomas para ese tipo de problema y le agregan el remedio, ¿no es cierto? Pero digamos que en general sí tienen razón. Y así como hay osteoporosis, hay anemia, y le han puesto unos nombres interesantes a eso. Yo no le doy nombres, Andrea. Yo lo que trato es fundamentalmente de diagnosticar en función de antecedentes, síntomas y unas pruebas, unos test financiero, test en el área de marketing, test en el área de producción, de calidad, de operación, y entonces yo con eso, yo puedo, a través de ese tipo de auditorías, encontrar dónde está el grave problema y aplicarle unas soluciones que no son mías, Andrea, están escritas en los libros y por eso hay una profesión que se llama administración. Así como una profesión de medicina, médicos, hay administradores y los administradores se supone que estudiamos, ¿no es cierto?, para resolver esas crisis o para que no nos den las crisis. Bueno, profe, pasemos entonces ahora a la solución de esas crisis, pero antes quiero invitarlo a usted y a nuestra audiencia a ver estos cortos mensajes de nuestros patrocinadores y la actualidad de la Facultad de Ciencias de la Administración. En Red Empresarial, la actualidad de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle. El Consultorio en Ciencias de la Administración siempre continúa trabajando para aportar al desarrollo, productividad, innovación, eficiencia y crecimiento de la región. Esta vez se encuentra apoyando el proceso de formalización de la Fundación Amigos del Cerro, con los que desarrolló además una jornada de siembra en el Cerro de las Tres Cruces. Hemos venido acompañando con varios estudiantes este proceso, con ellos pues de ayudarlos a crear sus estatutos, todo el proceso de la DIAN, todo el proceso que tiene que ver con la formalización de la organización de la entidad como tal. La Fundación viene desarrollando varios proyectos ambientales y entre esos desarrollamos uno en conjunto con la Facultad de Administración y la Fundación, que fue una siembra donde fuimos a sembrar 35 árboles, donde participaron 20 estudiantes de la universidad, de la Facultad de Ciencias de la Administración, y estuvimos pues haciendo su respectiva siembra en el Cerro de las Tres Cruces, en la parte alta. Bueno, fue una jornada muy agradable, muy amena. Nos acompañaron como unos 15 o entre 15 y 20 personas. Iban hasta niños, profesores, y un aporte súper especial con la universidad. Ellos nos acompañaron y sembramos 37 árboles, creo que sembramos. Y tengo que contarles que eso fue el 8, va a ser un mes. Y de esos 37 árboles están todos vivitos. ¿Por qué? Porque nosotros siempre vamos a regarlos.
Nosotros en la fundación sembramos árboles en el cerro hace ya más de 3 décadas, a raíz de que vimos la reforestación en el cerro y las quemas. El Consultorio Siempre ofrece servicios de asesoría, consultoría para atender las necesidades de emprendedores y empresarios de MIPYMES en torno a la gestión organizacional mediante la cooperación de profesores egresados y estudiantes de la facultad. Más información en www.consultoriosiempre.com. La Universidad del Valle será sede del Encuentro Internacional de Investigadores en Administración. Envía tu ponencia y participa de las conferencias, conversatorios, paneles con investigadores y expertos académicos en temas de vanguardia. Cali les espera 17 y 18 de octubre de 2023. Más información: administración.univalle.edu.co/Encuentro Internacional Investigadores Administración 2023. Regresamos a Red Empresarial, esta noche hablando sobre cómo sobrevivir a una crisis empresarial. Profesor, en este tercer bloque hablemos entonces de cómo sanar esos síntomas. Si hay posibilidad, en primer lugar, de salvarse uno mismo o definitivamente hay que buscar ayuda. ¿Cuáles son esos pasos para sobrevivir a una crisis? Muy sencillo, Andrea. Es decir, el asunto es que el dueño, el gerente de la empresa, acepte ayuda. Y ese es el primer paso. Ahora, vencido eso, y por eso, digamos, yo sí hago la invitación a las personas que tienen empresa, que son emprendedores, que son dueños de pequeñas empresas, sobre todo, pues que dejen a un lado esa soberbia, Andrea, esa negación, y que reconozcan que hay gente que les puede ayudar. Pues yo digo, en la universidad tenemos gente que nos ayuda, pero hay empresas que pagando también ayudan, ¿no es cierto? Instituciones, el gobierno. Es decir, hay que buscar ayuda. Bien, si aceptan ayuda, Andrea, pues digamos que hay 2 fases para iniciar la búsqueda de una solución. Ahora, depende, Andrea, de la gravedad de la empresa. Porque hay empresas que me han llegado a mí que, pues, realmente lo que yo les tengo que decir después del primer diagnóstico es que, bueno, tratemos de salvar algo del capital invertido, Andrea. No hay opciones. Llegaste tarde. ¿Existe algún nivel en ese caso? O sea, uno puede decir el nivel 1 es la crisis total o el nivel 2. Andrea, ¿cómo se evalúa eso, profe? Claro, Andrea. Es decir, cuando uno empieza a hablar con el dueño de la empresa y hace las primeras aproximaciones de lo que él siente, porque sentir en el sentido de empresarial, pues uno se da cuenta de que tiene unos niveles de endeudamiento tan altos que no hay posibilidades. Es decir, lo único en ese caso es salvemos lo que podamos, paguémosle a los trabajadores lo que deben. Es mejor cerrar, Andrea, que continuar. Porque cerrando podemos salvar algo, liquidando la empresa. Pero si la dejamos avanzar, las deudas van subiendo y subiendo y nos entramos en un problema muy complicado. Ahora, supongamos que no ese es el caso que me llega, caso de urgencias, sino un caso, digamos, de una enfermedad en donde probablemente la evolución de esa situación que tiene, pues tiene salida. Y la primera etapa, Andrea, que creo que hacemos todos los consultores, después del diagnóstico inicial, es mantener viva la empresa. Pero para mantenerla viva la empresa, Andrea, hay que tomar decisiones dolorosas. Y duelen, Andrea. Es decir, despedir personas, vender cosas, achicarnos, ¿ya? Eso duele.
Y generalmente no se quiere hacer porque se ha alcanzado un nivel y entienden los dueños o los empresarios de que nos vamos a devolver y eso no lo aceptan, ¿ya? Pero si hay colaboración, porque esto es un trabajo de equipo, uno como asesor y consultor, tú sabes, Andrea, uno no resuelve el problema. ¿Quién se toma el remedio? Tú. ¿Quién toma la acción positiva? Tú. La actitud es tú, no yo. Y si tú lo aceptas, mis consejos, pues vamos bien. Entonces la decisión en cierta manera la toma el gerente con los consejos de uno, con el tratamiento. La primera etapa entonces te digo es de choque y es de mantener viva la organización. La segunda etapa que se hace generalmente es revisar el modelo de negocio. Porque Andrea, hay negocios que no tienen mercado o simplemente que hay tanto que la competencia no deja. Pues cambiemos, innovemos, reformemos el producto. Estamos ofreciendo algo que nadie quiere comprar, Andrea. Por algo no compran, porque hay mucho, o porque son más baratos, o por cualquier cosa, porque no tienen plata. Entonces, reformulémonos, reconstruyámonos, innovemos, cambiemos de negocio. Y seguimos adelante. Para eso entonces, después de la revisión del modelo de negocios, de la propuesta de valor que vas a hacerle a la comunidad, a tus clientes, a los potenciales, ¿ya? Viene un plan que tampoco gusta mucho. Tal vez el colombiano en general es bastante, no le gusta planear, ¿sabes? Y sacan excusas, muchas excusas. Como por ejemplo, si yo te digo que ahorremos dinero, al colombiano en promedio me dice, no, es que no me queda dinero. Yo no tengo dinero, pagando tan poquito que no tengo dinero. Pero esa respuesta no es correcta, es una respuesta fácil. Resulta que otras personas, en otras circunstancias, comunidades, civilizaciones, como quieras, a pesar de que ganan igual, tienen la costumbre, por ejemplo los japoneses, de ahorrar religiosamente un 10%. Y no gano mucho, pero es que me propongo que un 10% va de ahorro. Esa voluntad es la que falta muchas veces, ¿no es cierto? Y entonces les exijo que hay que tener un plan. Pero el plan no es para colgarlo en la biblioteca. El plan de adelgazar que se propone el 31 de diciembre a las 12, ya, Carlos Eduardo, de ir al gimnasio, eso no es para redactarlo esa noche y dejarlo allí. El problema que sigue es hacerlo. Hacerlo. Y ese es otro lío que tenemos nosotros. En el hacer hay una cosa muy importante y es el control. Lo llamamos KPI, ¿no es cierto? Controlar. Es decir, si yo hago un presupuesto, Andrea, yo debo cumplirlo, Andrea. Y esto que te pongo a nivel de vida personal, que no hacemos, pues el empresario en su empresa tampoco lo hace, Andrea. ¿Ves? Entonces hay un plan y hay que seguirlo. Y duele. Y entonces el sábado tenemos que decidir si nos gastamos en el presupuesto X dinero para ir a la discoteca o no me lo gasto. Y resulta que digo, hay unas frases que encuentro yo que me dicen, no, la vida es corta. ¿No es cierto? Entonces, hagámoslo ya veremos el lunes que... No, Andrea, se nos acabó el plan. Los KPI se saltaron y nos dan... Los KPI son como los relojitos del avión que dice está bajo altura y se enciende el bombillo cuando bajó más y todos esos indicadores se encienden. El asesor lo ve peor. Lo ven los trabajadores. Pero el dueño no lo ve. Y entonces la situación no mejora. Pero la verdad es que también hay casos, esto lo exagero un poquito, ¿no? Tal vez para que la audiencia, digamos, se pellizque, ¿ya? Pero también en la vida de asesoría he encontrado muchas empresas que
se vuelven juiciosas y salimos adelante, Adriana, y esa es, digamos, una invitación, ¿no? A que reconozcan, que se acerquen a pedir ayuda, que pidan ayuda, que oigan a sus trabajadores, que ellos saben lo que está pasando, ¿ya? Y eso es la forma de resolver las crisis, en todo sentido, las crisis matrimoniales, ¿ya? Toda la familia sabe que están en crisis, pero hay uno que no sabe que está en crisis y no le acerca. ¿Cuál crisis? ¿Ya? Bien, Andrea. Profe, entonces, clave analizar, identificar y ejecutar, ¿no? No quedarnos como ahí. Y primero que todo, aceptar. Y aceptar, claro que sí. Aceptar. Profe, ya para cerrar, ¿cuál es ese mensaje que usted quiere dejar a nuestra audiencia? No, pues es una gran oportunidad para mí de invitarlos a que las empresas que tengan crisis o crean que van a entrar en crisis, pues busquen ayuda, Andrea. La Universidad del Valle, la Facultad de Administración, tiene unos programas para eso y pues no son costosos, digámoslo así, y son asequibles. Y simplemente yo creo, Andrea, que pues los que nos están viendo y que tengan esas dudas, pues que se acerquen a la decanatura de la facultad, o también hay un programa, ¿ya? Liderado por el profesor Rincón, Carlos Rincón, ¿ya? Que se acerquen, que allá estamos y nosotros en la universidad tenemos una vocación de servicio, una vocación de ayudar, ¿ya? Es innata en nosotros. Entonces, los invito a que, primero, que acepten si tienen crisis y vengan a pedir ayuda. Nosotros, con mucho gusto, Andrea, les vamos a ayudar. Claro que sí, profesor. Recordarles que tenemos el consultorio siempre, donde se realizan asesorías, donde se le hace el apoyo o el acompañamiento a emprendedores o a empresarios que estén no solo en crisis, sino que también estén constituyendo sus empresas, que le estén dando fuerza y que necesiten un impulso más en sus procesos. Profesor, muchísimas gracias por hacer parte de Red Empresarial. No, a ustedes por haberme invitado al programa. De manera que cuando quieran, me vuelven a invitar. Y a ustedes, muchísimas gracias por hacer parte de este capítulo. No olviden que se encuentran abiertas las inscripciones en el Encuentro Internacional de Investigadores que se llevará a cabo en el mes de octubre. Para más información pueden visitar la página web que aparece en pantalla. También pueden escribirnos a nuestras redes sociales y al correo electrónico redempresarial@correounivalle.edu.co. Nos vemos la próxima semana. Red Empresarial, el informativo de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle. Análisis. Actualidad. Información. Red Empresarial, la academia al servicio de la comunidad.